10 de la propuesta que nos envía el licenciado Carlos aún permanece que los archivos públicos tendrán un doble carácter, y en este doble carácter, en primer término, establece el carácter de bien cultural, lo cual no aplica para todos los archivos, aplica únicamente para cierta categoría. Creo que en ese artículo debería respetarse lo que establece la ley de bienes muebles, la ley de bienes del Estado de Chihuahua, en su artículo 15, para poder dejarla homologada a la Ley General de Archivos y establecer este doble criterio. Por un lado, el criterio de bien mueble, y por el otro lado, el criterio de bien patrimonial, porque no aparece el criterio de bien mueble. Por lo pronto, esas serían mis aportaciones para las modificaciones a lo que hizo bien en enviarnos, y pues supongo que se irán discutiendo en la mesa. Les digo de antemano, me disculpo porque ahorita a las 11 voy a tener que retirarme porque tengo otros compromisos, pero pues aquí seguimos a la orden. Correcto, Lic. Muchas gracias. Ya tomé nota de las observaciones. A ver si ahorita podemos entrar un poquito a la redacción de esto con pantalla compartida. De todas maneras, yo le informo y le envío el documento. Ahora sí, la licenciada Ramos está levantando la manita. Gracias, licenciada Fernanda. Gracias, Lic. Una disculpa, estaba acá en otra computadora que no tenía ni micrófono, pero bueno, ya entré de este lado. No se preocupe. Respecto del incluir a los archivos privados como sujetos obligados de la ley, sí, estoy en la misma que la maestra Sofía. No sería necesario meterlos como sujetos obligados porque de inicio o de origen muchos de esos archivos no se pueden considerar como de interés público. O sea, hay un punto, un momento en el tiempo en el que esos archivos se considerarán de interés público. Pero de inicio es un análisis que debe hacer el Archivo General a través de su reglamento y demás para determinar cuáles son los archivos privados de interés público. Entonces, meterlos como sujetos obligados de origen va a ser algo complicado, creo yo. O sea, sería entrar en la ley a otro apartado que no es adecuado en este momento, porque lo principal, que no quiere decir que no se pueda mejorar más adelante, pero lo principal ahorita es atender desde el mandato constitucional de la documentación de los sujetos obligados de todo acto que derive de sus atribuciones. Entonces, sí necesitamos enfocarnos en quienes reciben recursos públicos y no descartar, claro está, el apartado de tener un control de los archivos privados en una dinámica de reglamento. O sea, primero cómo se van a determinar, pensemos en un archivo privado que sería de una de las empresas muy importantes históricas del Estado que pudiera ser de interés público, pero finalmente es un archivo privado. O sea, cómo entra o cómo entrar a esa posibilidad de controlar toda la instrumentación del archivo privado como, no sé, o sea, creo que ahorita no sería el punto del meterlos como sujetos obligados, pero sí vienen ahí, como comenta la maestra Sofía, como parte de archivos de interés público, y ahí es donde se puede reforzar el contacto con los privados para que puedan alinearse. Incluso hay privados que trabajan mucho mejor, ¿no? Pensemos en archivos grandes. Archivos pequeños, pues, ¿cuáles serían los parámetros? Como dice, o cómo obligarlos a tener toda la instrumentación, los registros y demás. Pues creo que no sería conveniente en este punto meter archivos privados como sujetos obligados. Ya viene ahí como se incluyó en el articulado de interés público. Dice, los que posean archivos de interés público, pues sería nada más, como dice la maestra, meter ahí archivos privados de interés público, y hasta que se defina que son de interés público, entonces podrán ser, digamos que, verificados en función de esta ley. Esa es mi observación respecto a los archivos privados. Y de los conceptos, sí les hice llegar, disculpas, ahorita vía WhatsApp, la propuesta de la alineación. En lo que refiere a los instrumentos de control, básicamente sería alinear a la ley general, porque
En los conceptos donde dice inventarios documentales, ahí se incluye que es un inventario de transferencia, inventario de archivo de trámite y el inventario de baja documental, entonces no necesita definirse en el artículo como tal. Entonces sería nada más la propuesta alinearlo. Y de los conceptos de información reservada y confidencial, pues ya nada más sería hacer la referencia a la ley para no engrosar el concepto dentro de la ley de archivos. Por aquello que haya alguna modificación en los conceptos de la ley de transparencia, básicamente pues, estaría ligada y sería estar cumpliendo siempre con esos conceptos. Entonces, no sé ahí qué opinen. Una duda, es alinearlos a la ley local, ¿verdad? A la ley de transparencia, considerando que la ley de transparencia deriva, la del Estado deriva de la ley general, la ley de archivos del Estado deriva de la ley general, entonces pues, hay que alinearla a nivel Estado. Ok, muy bien. No tuve oportunidad ahorita de leer el documento que nos estás enviando, Lick, pero pues bueno, es básicamente la redacción que tú estás proponiendo, ¿verdad? Sí, El básicamente. artículo 14. Sí. Ok, muy bien. Entonces, si tienen a bien ahorita darle una checada todos y podemos incluirlo, si hubiera alguna observación, pues ya ahí la platicamos, pero lo incluiría así para poder enriquecer ya el documento que les envié. Bueno, volviendo otra vez al artículo 4, pues bueno, podríamos encontrar una redacción en donde definiéramos o dejáramos pendiente la definición de los particulares para la cuestión reglamentaria, como nos decía Sofi. Vaya, no establecer nada específico dentro de las obligaciones que tengan los sujetos obligados con archivos de interés público, sino básicamente se definirá a través de los procesos que se establezcan en el reglamento de esta ley o algo así, o definitivamente no lo tocamos. Es que esa misma duda tuve yo realmente cuando estaba haciendo el comparativo entre las observaciones que nos mandó el archivo general, y por eso nada más incluí en el artículo 1 la redacción de quien posea los archivos, ya con la adecuación que me dice Sofía, privados de interés público local, pero sí en el artículo 4 me pareció complicado. No sé si podamos de alguna manera llegar a un punto medio en el artículo 4, porque si bien es cierto, es difícil y ahorita no sería el momento oportuno, como dice Silvia, pues sí lo estamos incluyendo en el artículo 1 y de alguna manera ignorarlo en el artículo 4 sí deja esta incertidumbre respecto a si son o no son sujetos obligados o cuándo se considerarán sujetos obligados o cuándo no. Y aparte, pues sí tenemos la observación del archivo general que efectivamente lo van a hacer notar en su momento, estoy seguro. Entonces, claro, sí de alguna manera deberíamos de encontrar, no algo, estrictamente que lo ligue al artículo 11 y al artículo 12, pero de alguna manera dejar la posibilidad, al menos reglamentariamente, de definir esto con posterioridad. No sé si esto cumpla pues la observación del AGN, pero por lo menos nos acercamos más. ¿Qué opinan? A ver, mire, yo considero que se debe incluir porque da a pie a capitulado posterior. Permite el establecimiento muy claro de quién es el sujeto obligado. Aquí algo que sí es muy importante es citarlo como aparece en la general, dice, así como personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público. La parte de interés público es el procedimiento al que refería bien Sofía Pérez, donde nos dice que hasta que se establezca que esos archivos son de interés público, en ese momento adquiere la obligatoriedad. Antes no. ¿Y qué obligatoriedad adquiere? Que es lo que comentaba Sofi. Esa parte de la obligatoriedad que va a adquirir este sujeto público se hará obviamente a través de reglamentos o de lineamientos o de otro tipo de procedimientos que sean ya más de carácter administrativo que jurídico. Sin embargo, si esa figura no se establece jurídicamente, creo que no vamos a poder cumplir con todos los criterios, con todo el espectro
Entiendo también la postura de Silvia Ramos, que el día de hoy, bueno, pues es prioridad la documentación pública en posesión de la administración pública, valga la redundancia, pero no podemos dejarlo de lado, pues esta obligación es la que da pie al capitulado posterior, donde se tienen que registrar en el Registro Nacional, donde pueden estar sujetos a proceso de declaratoria, donde hay 6 o 7 o 10 artículos que refieren las obligaciones a las que se harán acreedores aquellas personas físicas o morales, no todas, ¿sí?, que cuenten con archivos privados de interés público una vez que la declaratoria de interés público surta efectos. Gracias. Gracias, licenciada Fernández. Adelante, licenciada. Buenos días a todos. Con respecto a ese mismo tema, sí me gustaría también abundar un poquito más, porque todo el articulado del capítulo 4 de los archivos privados nos remiten precisamente a una vez que esos archivos se encuentren considerados de interés público, tienen que, están obligados en términos de la Ley General de Archivos y todo el articulado 85, 86, todo lo que es el capítulo de archivos privados remite al cumplimiento de la ley. Entonces yo sí creo también que debemos de ponerlo en el artículo 4, sí como una vez que cumplan esa condición, que ya se encuentre dictaminado el que sean archivos o documentos privados de interés público, tiene que entrar en toda la dinámica de sujeto obligado. No podríamos dejarlos de lado porque entonces no podríamos cumplir con todo el capítulo 4 una vez que se dictamine. Esa es mi opinión respecto a este mismo tema. Y pues tengo algunas otras pequeñitas, no sé si lo puedo hacer en este momento o nos terminamos el tema y después lo hacemos. Bueno, ahí me gustaría también escuchar la opinión otra vez de la licenciada Ramos en réplica, supongo es, y luego ya pasamos, si gustan ustedes, en pantalla compartida. Me interesaría ya dejar este punto establecido, si es que vamos a meternos en la modificación de la redacción del artículo 4 o vemos a qué llegamos en este punto. Si gustan, ahorita empezamos ya con la redacción. Miren, mi intención es ya ir avanzando y ya ir dejando cerrados los temas para no dejar nada en el aire y no seguir de alguna manera produciendo documentos que van a ser otra vez observados. De una vez, si quieren, ahorita empezamos a entrar en la redacción. Buenos días, diputada Gámez, bienvenida. Bien, buenos días tengan todas y todos. Una disculpa, estaba en otra reunión con la Junta Central de Aguas, pero ya estoy aquí. Gracias, diputada. Buen día. Bueno, entonces, Silvia, un comentario respecto a esto. Sí, gracias. Nada más ya con la información adicional que han estado entregando aquí la licenciada Patricia Bencomo y Pati Fernández. Efectivamente, sí viene también en la definición de sujetos obligados el apartado de archivos de interés público. Y quizá la variación sí es en que nosotros en la ley o en esta propuesta está incluida el artículo de sujetos obligados. En la ley general no viene un artículo donde determine sujetos obligados porque lo maneja en el otro artículo. Entonces aquí es la variación nada más. Quizás desde esa perspectiva, pues nada más alinea el artículo como dice Patricia. Aunque sí, como yo anteriormente, no es sino hasta que se dictamine, que entraría en los procesos de dictaminación, que es operativo del Archivo General para determinar que un archivo es de interés público y no de origen por cuestión de recursos, que es lo que previamente yo les comentaba, ¿no? Que es hacia quienes ejercen recursos públicos, que de origen sus archivos deben estar integrados a los sistemas institucionales, no así los archivos privados que estarán sujetos a la ley una vez que se dictaminen, y eso pues tendrá que ser verificado a través de los procesos de operación del Archivo General para poder identificar qué archivos privados son de interés público. Y en ese momento pues entrarán al registro, y una vez que entren a un registro de archivos de interés público, entonces serán sujetos obligados y no antes.
básicamente, Lic. Gracias, Silvia. Entonces, no sé si les parezca, pues ya ir de alguna manera ya avanzando con esto. Aquí estoy en el artículo 4, empecé un segundo párrafo. ¿Ustedes consideran que es necesario este segundo párrafo? Que lo vayamos ahorita aquí avanzando. He ido avanzando conforme los comentarios que ustedes van haciendo. Para terminar y cerrar de alguna manera esta definición de quiénes son sujetos obligados y en qué momento son sujetos obligados los particulares que tengan en su posesión un archivo privado de interés público local. Voy empezando la redacción. Quien posea archivos privados de interés público local será o serán sujetos obligados de esta ley una vez que, ahí sí, yo creo que sí, por favor, si alguien me puede ayudar con esta definición para dejar esta posibilidad ya cerrada. O me devuelvo, ponemos otra redacción. Ustedes díganme. Oye, Lic. Ay, A perdón. la orden, diputada. Ay, ¿no sería mejor empezar, son sujetos obligados de esta ley? No sé, quienes posean archivos privados de interés público local, no sé. Sí, lo que pasa es que el encabezado aquí del artículo 4 es de donde me está diciendo, diputada. Perfecto, perdón, sí. Sí, para los efectos de esta ley son sujetos obligados. Aquí el tema es cuando se trate de de personas físicas, particulares. El problema es que no les podemos dar la misma categoría y tenemos que acotarlo porque estamos hablando acá de obviamente, sujetos obligados de interés público y tenemos que acotar de los particulares que no reciban o que no estén constituidos como una asociación o que no reciban recursos públicos. Sí tenemos que meterlos dentro del ámbito de la ley, pero no con la misma categoría de los que están enumerados en las fracciones anteriores. Eso es lo que estamos tratando ahorita de definir y acotar. Lo que dice la ley general en el inciso 56 de sujeto obligado. Sí. Dice, sujetos obligados en cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la federación, entidades federativas y los municipios. Aquí esta es, yo creo, la redacción que se requiere. Así como las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público. Y lo deja bien abierto. Yo creo que aquí sí podemos nosotros, vaya a innovar. No me gustaría dejarlo abierto porque creo que va a ser una crítica, una preocupación que va a tener este proyecto en el momento en que fuera aprobado. Nos van a decir, o sea, me van a imponer todas estas reglas del artículo 12 a mí. No sé que tantas personas cuenten en el Estado con un archivo público que pueda ser considerado de interés, de un archivo privado que pueda ser considerado de interés público. Pero creo que esa va a ser una preocupación que va a generar esta ley si lo dejamos tan abierto. Por eso yo opino que debamos de alguna manera satisfacer cualquier tipo de inquietud en un segundo párrafo del artículo 4 que no nos cuesta mucho y por lo menos establecer lo que a ustedes les queda claro, que no es de interés público hasta en tanto no se dictamine. Ahí sí ayúdenme. A ver, licenciada, ¿cómo? Entonces, yo creo que hay que en todo lo que tiene que ver con el capítulo de archivos privados de interés público, ahí podríamos incluir precisamente esa condición de que se le tenga el dictamen, ¿no? De acuerdo con el reglamento o de acuerdo con la normatividad establecida por el Archivo General del Estado. O sea que tendrá que tener, la cantidad de variedad que hay de este tipo de archivos son gente que tiene archivos municipales en resguardo desde hace muchos años. Un archivo como Carso, que tiene documentación infinita desde documentos, códices precolombinos, documentos de la época de la colonia, archivos familiares, tiene libros y bibliotecas que tienen recursos que no necesita financiamiento, al contrario,
hace conservación. Hay organizaciones como Adavi que financia, pero no tiene el archivo. Infinidad de cosas, inclusive hay familias, la familia del presidente fulano de tal, la familia de Emiliano Zapata tiene un archivo, infinidad de tipos de archivo. Entonces, cuando se habla de interés público, un archivo privado de interés público tiene que ver con su contenido y su conservación. Si nosotros ponemos esta condición de que se considera archivo de interés público y se pone en el articulado de ese capítulo, que se definirá de acuerdo con la normatividad establecida por el Archivo General del Estado, ¿sí? Y se queda establecido cuándo sí sería un archivo de interés público. Puede o no recibir recursos del Estado, públicos, pero puede ser de interés sin recibir dinero, ¿sí? Entonces, si lo ponemos no tanto en los sujetos obligados, eso ya está definido, pues, cuáles serían, y abre la puerta a que sean privados, persona física, moral, que reciba dinero. Pero sí, además, en el articulado lo ponemos como una condición de que tendrá que tener una dictaminación o una declaratoria, o no sé, de acuerdo como establezca el procedimiento establecido por el Archivo General del Estado. Licenciada Bencomo, ¿había levantado la mano? Sí, nada más para, yo creo que sí nos sirve mucho esa definición, la misma que leyó la maestra Sofía, en el sentido de que al final dice, así como las personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés público, que así sean dictaminados por el Archivo General del Estado. Creo que nos serviría mucho dejarlo como viene también desde la ley general, y eso nos ayuda a amarrar con los demás artículos que puedan estar haciendo referencia a la obligatoriedad que tienen estos archivos privados. Esa sería mi aportación. ¿En qué parte viene esta definición de la ley general? Es en el artículo 4. Inciso 56. En el 56, en el inciso 56. Ahora sí, aquí me habían hecho un comentario aquí, licenciada Bencomo, después de personas físicas o morales que cuenten con archivos privados de interés públicos. Que así sean dictaminados por el Archivo General del Estado. A ver, Sofi, ¿le parece esa redacción adecuada? De perdida, paleamos un poquito la discusión. Sí, o sea, no sé si sea ahí donde toque, pero como que según yo esa parte tiene que estar en el articulado de los archivos privados. Ok. Diciendo cómo se sujetan, pero...
Es que me parece que aquí da la entrada para no tener que modificar toda esa parte, pero si ustedes consideran que hay que modificar esa parte, pues nada más ahí, si quieren, dejamos de tarea en qué partes crean ustedes que se deba de modificar en el capítulo respectivo, o si ya damos cumplimiento con esta disposición que estamos poniendo en un segundo párrafo del artículo 4. Estoy revisando el articulado de la Dirección General, digo, de la Ley General. Sí. En el 76, que habla de este tema, que es el de los archivos privados, dice: el Estado mexicano respetará los derechos privados de interés público en posesión de particulares, claro, procurando la protección de sus garantías y derechos siempre que cumplan con los requisitos de conservación, preservación y acceso público. Y en ningún momento habla... El artículo, licenciado. 76, que habla después de la expropiación. Ok. Adelante, licenciada Fernández, ¿se iba a comentar algo? El artículo anterior, precisamente el 75, el tercer párrafo, es el que establece cuándo se considerarán artículos privados de interés público. Dice: se consideran de interés público los documentos o archivos cuyo contenido resulte de importancia o de relevancia para el conocimiento de la historia nacional, de conformidad con los criterios que establezca el Consejo Nacional. En virtud de tratar de homologar lo que se acaba de redactar, lo que usted hizo bien de redactar, le sugeriría nada más que no sea una atribución del Archivo General del Estado, sino del Consejo Estatal, para poder homologar esta atribución de acuerdo a estos lineamientos para que aplican para la general, pero que serían aplicables para la estatal. Pero ahí sí yo creo que tendremos que quitar la parte del dictamen, ¿no? Porque el dictamen sí lo hace el Archivo General. Sí, es que no hablamos del dictamen, hablamos de acuerdo con los criterios que establezca el Consejo Estatal. Porque en la redacción que nos hizo favor de realizar hace un momentito, con la aportación de la licenciada Bencomo, la ley Bencomo decía que establezca el Archivo General del Estado, y me parece que los lineamientos o las atribuciones son más del Consejo Estatal que del Archivo General. ¿Podríamos revisar cómo está hecha la iniciativa que tenemos en el Estado para revisar el articulado? Y no Estoy de acuerdo, con el Consejo, en lugar del Archivo General. Sí puede ser el Consejo y que sea criterios. Ok. Recordar los criterios que establezca el Consejo. A ver, lo voy a dejar subrayado lo que me están planteando. Que cuente con archivos. Aquí sí, ayúdenme. A las de acuerdo a los criterios, ¿no? De acuerdo a los criterios que establezca el Consejo Estatal. Establezca el Consejo Estatal. Ok. Sofi, ¿nos iba a comentar algo? Nada más que podríamos revisar en la iniciativa estatal. Sí. Revisar el articulado para ver si está homologado con la ley general. Ajá. Incluir ahí esos términos, igual que en la ley general. Ok. Bueno, entonces, ¿le parece si...? Serían los artículos 84 en adelante, por ahí más o menos. Ah, ok, para poder incluir dentro del artículo, dentro de este proyecto, ¿verdad? Sí. ¿Le puedo pedir el favor de checarlo y que me haga llegar esa redacción o la hacemos aquí mismo? Ok, muy bien. Bueno, entonces ya dejamos más o menos establecido este punto en el artículo 4 para dar un poquito cumplimiento a la observación que nos dio el Archivo General, sin que esto obste para que me puedan hacer algún tipo de observación en lo posterior. Okay. Muy bien, seguimos avanzando. Si gustan... me devuelvo aquí al artículo 5 para de una vez dejar ya establecido la observación respecto a las que nos hizo Silvia, el favor de aclararlo. Información es aquí, ¿verdad, Silvia? Sí, ahí a partir de información reservada y confidencial. Ok.
Entonces sería desaparecer estos dos y dejar básicamente una redacción más simple, remitiendo a la ley estatal de acceso a la información pública. Sí, ahí le envié la sugerencia en el WhatsApp. A ver, déjeme verla. Sí. Sí, por Bueno, ok, voy a hacer voy a hacer la lectura de la redacción que nos envió Silvia, nada más para que tengan ustedes conocimiento que eso es lo que se va a poner aquí. Fracción... Ahí les va. ¿Qué fracción es esa? Hasta ahí me llegaron los números 50, ¿verdad? 40. Información reservada. La información restringida al acceso público de manera temporal, atendiendo a los criterios de clasificación contenidos en el artículo 124 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Y luego, fracción 41, información confidencial. La información clasificada como tal en los términos del capítulo 3, artículo 128 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua, relativa a datos personales y restringidos de manera indefinida al acceso público. Muy bien, la propuesta de ley incluye los términos haciendo referencia a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Se sugiere hacer la referencia a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Esa es la sugerencia y básicamente esa sería la redacción que voy a incluir dentro de la propuesta. ¿Estarían todos de acuerdo con esto? Yo sí. Bien. Sí. Bueno, ahora sí, vámonos al artículo 14, que es la otra, el otro pendiente que teníamos. Sí, adelante, licenciada. ¿Cómo? Es algo muy sencillito, nomás en la redacción, cuando hicimos la referencia al grupo interdisciplinario, ya en el nuevo archivo que nos mandó, Sí. viene como repetido. Dice el titular del área coordinadora de archivos, la unidad de transparencia, y luego ya viene la parte que se incluyó para homologar con el 54. Sí. Entonces, nomás eliminar, por favor, ahí esa parte sería no necesaria porque ya queda igual al 54 la redacción enseguida y está como un poquito repetido. A ver, pero es aquí dígame, Lili. Al conjunto la de personas. fracción, Sí, ajá, grupo interdisciplinario. ya estoy ahí. Aquí en la última viene titular del área coordinadora de archivos, la unidad de transparencia, y luego los titulares de las siguientes áreas o sus equivalentes, que aquí ya vienen todas, las del artículo 54, Sí. viene otra vez coordinador de archivos y la parte de transparencia también. Entonces, eliminar esta parte de arriba, nada más, que ya no venga titular del área coordinadora de archivos y unidad de transparencia, para dejarlo nada más como está el otro. Entonces, eliminar esta parte que estoy subrayando, ¿verdad? Sí. Y sería por los titulares de las Sí. siguientes áreas y así quedaría conforme al 54. Ok. Así es correcto, ¿verdad? Ya como lo tengo aquí. Sí. Sí. Bien. Gracias. Ahora si gustan, vámonos al artículo 14. Y les voy a leer la redacción que nos está proponiendo Silvia respecto al artículo 14. Bien, dice, los sujetos obligados deben contar con los instrumentos de control y de consulta archivísticos autorizados por el grupo interdisciplinario, conforme a sus atribuciones y funciones, manteniéndolos actualizados y disponibles, y contarán al menos con los siguientes. Y luego modificamos las tres fracciones primeras, que dice cuadro general de clasificación archivística, catálogo de disposición documental y 3 inventarios documentales. Silvia, aquí mi duda es, ¿estamos desapareciendo todas las demás fracciones o nada más estamos modificando estas 3? Desapareciendo las demás, las otras son, de hecho vienen los inventarios desglosados, inventario de trámite, inventario de transferencia, entonces concentrarlo a básicamente inventario
Porque también vienen en la definición, en las definiciones los inventarios. Entonces, ya queda como repetido. A ver, ahí sí, Sofi, opinión. Soy de, o sea, yo siempre los he tenido, o sea, de alguna manera, no, para mí es mucho más importante que se especifiquen cuáles son, porque hay todavía, poca capacitación en esos términos. Entonces, yo por mí no están de más, siempre se fundamentan, pero si consideran que lo deben de quitar, quítenlos, pero yo soy de la idea que se queden, no estorban. Porque precisamente en esta parte de que es el grupo interdisciplinario, que es el que hace toda la valoración documental, estas son las herramientas que tiene que tener dentro de su procedimiento. El primer párrafo no varió nada, ¿verdad, Silvia? No, nada es igual, nada más es el número de instrumentos de control, es que vienen 10. Sí. En la Ley General básicamente nos marcan esos 3 y obviamente en inventarios documentales son los 4 que están ahí en la definición de los 10 del original. También viene ahí un control de préstamos de expedientes. Realmente ese control es operativo y no implica que sea un instrumento para efectos de la ley. O sea, es algo que es, digamos, un formato de control que una vez que el expediente regresa, pues pierde efectos. No necesitaría tenerse ahí como un instrumento de consulta como tal. Como les señalo ahí en la justificación de estos, hay algunos que formarían parte de series documentales, como lo es el índice de información reservada o de expedientes clasificados, así como los controles, controles de conservación y restauración. O sea, hay actividades en esos 10 que son más una serie documental, de acuerdo a la ley, ¿no? O más bien operativamente, los inventarios de archivo de gestión y trámite, pues es el inventario de trámite como se maneja en la ley general. Concepto, la guía general de fondos de archivos históricos, pues no todos los sujetos obligados van a tener ese instrumento de control. Es un documento que puede estar referenciado en la guía de archivos, que es un instrumento que debe publicarse en la fracción 45 de la Ley de Transparencia. Los inventarios de transferencia primaria y secundaria pues, son inventarios documentales. El inventario de bajas son inventarios documentales. Los controles de correspondencia, entrada de trámite, control de gestión y salida, ese es un registro, realmente no es un instrumento de control, es un registro de operación del área de correspondencia. Entonces no se convierte en un instrumento de control y consulta. Es parte de esa serie. El catálogo de exposición, pues sí, pero no debe estar conectado con expedientes clasificados. El expedientes clasificados es un índice que debe tener en cuenta el área de archivo, principalmente para su resguardo. Entonces, y ese índice lo genera de manera operativa, pues el área del Comité de Transparencia, a partir de los acuerdos de clasificación. Entonces, no es un instrumento que deba estar en este apartado. Los controles de conservación y restauración, les digo, pues esos, entiendo que en archivos históricos son muy importantes, serían parte de las series documentales de ese departamento. No sé tanto a nivel de instrumentos de control de la ley. Pues, por eso es la sugerencia de alinear este artículo a la Ley General de Archivos. O sea, que sean los mismos. Es una opinión. Gracias. Adelante, Sofi, ¿está levantando la mano? Ya. Diana. Buenos días a todos. No sé, Lick, si nos permita compartir la pantalla, porque hicimos nosotros una redacción al respecto. ¿Cómo quedaría? Sí. Esta redacción pues es para reforzar lo que comenta la antropóloga Sofía Pérez. Sí. ¿Y en qué sentido va que seamos nosotros como cultura
tan incisivos en decir, bueno, necesitamos también poner claro qué otros registros, no importa que no sean instrumentos de control o consulta archivístico, necesitamos. ¿Por qué? Porque en la práctica archivística nos damos cuenta de que hay instituciones que cuentan con un catálogo de disposición documental que no coincide con sus fichas técnicas de trabajo. Entonces, en ese sentido, es más bien contar con todos estos controles de la información para que haya una correspondencia entre los resultados finales, como son un catálogo, un cuadro o una guía, que tienen atrás otro trabajo, ¿no? Entonces, ese es el sentido más bien que nosotros debemos hablar. Bueno, yo ya dejé de compartir pantalla. No sé si guste, licenciada, tratar de compartir ahí para que nos muestre. Necesito que me dé permiso, ahí donde está compartir pantalla. A ver, se supone que ya... Sí, ya. Ahí está. Ahí está. En ese sentido, pues ahí la redacción está igual y luego ya en la parte de abajo, como mencionaban bien ahorita la licenciada Ramos, el cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía de archivo documental, que es básicamente lo que nos pide la ley general, incluyendo los inventarios. Creo que la ley general no nos pide la guía como tal, nada más es el cuadro, el catálogo y los inventarios documentales. Nosotros ahí anexamos la guía de archivo documental porque es una de las obligaciones que tenemos en transparencia. Y luego, adicionalmente, los sujetos obligados deben de contar con los siguientes instrumentos de control. Inventarios de archivo de trámite, de concentración histórico, transferencia primaria y secundaria, de baja documental, etcétera, ¿no? Ahí lo pueden ver. Creo que, si bien no nos los pide, tampoco nos hace daño tenerlos, conocerlos y saber que en un momento dado los tenemos que hacer, precisamente para que haya esa correspondencia en el trabajo que hay detrás de hacer el cuadro general y el catálogo de disposición documental. Silvia, ¿alguna opinión? Sí, insisto, mira, arriba, antes en esa pantalla, aquí en la fracción cuarta dice inventarios documentales. Dice, y adicionalmente, inventarios de archivo. Los inventarios documentales incluyen los inventarios de archivo de trámite, el inventario de transferencias y los inventarios de baja documental. Entonces, no hay necesidad, porque incluso en la definición del término, dice los inventarios documentales. Entiendo que este apartado, que lo importante es, de acuerdo a lo que comentan, que esté otra vez definido aquí, pero la ley, y cuando se consulta la ley, si yo observo que es inventarios documentales, me voy a la referencia al término y ahí me lo desglosa. Entonces, tienen que ir aquí desglosados. Más abajo, lo que es controles de correspondencia, entrada en trámite y salida, es un registro operativo del área. Es decir, debe de tenerlo como parte de su sección y su serie de control de documentos que derivan de las atribuciones del área. No tiene que estar como un instrumento de control y consulta a nivel de ley. O sea, es un documento operativo. Igual los controles de préstamo. O sea, una vez se presta, claro que debe estar el control de préstamo ahí. Cuando el expediente regrese, ese control ya no tiene efectos, a menos que no regrese, pues el control operativamente debe estar trabajándose en un archivo de concentración y en archivos de trámite para asegurar que sus expedientes, si se prestan, regresen. Pero no es un documento que deba estar en este apartado de ley. O sea, es una cuestión operativa. Y meter detalles operativos a nivel de ley creo que no es conveniente. Es una observación. Entonces, igual... Podríamos pasarlo al reglamento
y dejar nada más la parte de arriba. Es una mera sugerencia por la cuestión, como les comenté, yo estoy de acuerdo en todo lo que manejas, que son cuestiones operativas, técnicas, archivísticas, pero pues ya ven, o sea, ya ven cómo pasa, que una cosa es la teoría y otra es la práctica. Pero bueno, si todos concuerdan en que hay que dejar del apartado 1 al 4, perfecto. Si quieren, era nada más una sugerencia y lo hicimos de esta forma para que todos supieran por qué razón lo estamos diciendo. Más bien por nuestra experiencia en la práctica. Y sí, coincido con ustedes en que sí, el reglamento debe estar muy extenso en relación a esos detalles técnicos, que ahora sí es el documento de operación de los archivos para, como el respaldo. La ley nos dice qué y el reglamento nos va a decir cómo ejecutar, qué adicionalmente debe estar y demás en función operativa, pero sin meterlos aquí en la ley. Mi observación es esa, o sea, son documentos que operativamente deben existir, porque si no existen, pues dejar el control, que es parte de lo que pide la ley, ¿no? Entonces, ahí es donde, es por eso que se hace la sugerencia. Tienes razón, Lili, en relación a la guía de archivos, sí es un documento que nos exige la ley de transparencia, que debe ser publicado. Y la ley general, si es cierto, no lo incluye tampoco, entonces, pero sí es importante tenerlo ese porque es una publicación que debe hacerse, entonces es importante ahí manejarla. Perdón, ¿cuál, Silvia? La guía de archivo. La guía de archivos. El 3, la guía de archivo documental. Sí, ese es un documento que debe de publicarse y sí no viene referenciado así en la ley general, pero es bueno manejarlo. Entonces, ¿estaríamos de acuerdo con esas 4 fracciones? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Bueno, pues ya también dejando ya de acuerdo el artículo 14, a menos que alguien tuviera alguna otra observación de quienes no han opinado. Pues yo creo sí, adelante. Sí tengo una observación del artículo 30, es del área coordinadora de archivos. Ah, ok, sí, pero del artículo 14 ya estamos bien, ¿verdad? Ah, no, sí, perdón. Sí, de ese estamos bien. Muy bien. Rápidamente, Lic, antes de que entremos al artículo 30, al licenciado Lazo, en un principio le había yo comentado, licenciado Lazo, no sé si ya tenga micrófono. Él está en seguridad pública. Instituto de... Ahí estoy ahora. Para ver si podemos comentar las observaciones que usted tuviera, porque me quedé con la inquietud de lo que ya anexamos en el documento. Pero bueno, si ahorita se puede conectar ahí el licenciado Lazo, pues ya lo tendremos. A ver, licenciado Camacho, adelante. Sí, es en el párrafo segundo del artículo 30. Aquí lo tengo. Dice, el titular del área coordinadora de archivos debe tener al menos nivel de director o su equivalente dentro de la estructura orgánica del sujeto obligado y contar con licenciatura en áreas afines o tener conocimientos, habilidades, competencias y experiencia acreditada en archivística. Creo que habíamos quedado que sí era obligatorio tener la licenciatura y el sentido de esta redacción hace ver que puede ser que tenga la licenciatura o que cuente con todas estas habilidades y competencias. Creo que si cambiamos ese O por un I, es decir, que tenga que tener licenciatura y aparte de la licenciatura también tenga todas estas competencias, creo que abonaría. Perdón, me estoy dando un tiro con... Perdón, jugó mal el Zoom. ¿Están de acuerdo con esta observación? Yo cuando hice los cambios, pues la verdad es que dejé abierta esta posibilidad
porque la verdad desconozco la situación de qué cantidad de personas cuentan o cuál es la licenciatura específica que se necesita para este perfil. Entonces, no sé si estén de acuerdo con esta observación, que efectivamente fue una de las observaciones que nos hizo el Archivo General, pero, pues bueno, inclusive yo ahí lo comenté en corto con algunos de ustedes a través del WhatsApp respecto a cuál debería ser el perfil idóneo que debería tener, pero de alguna manera también ser realistas respecto a ¿es posible o no es posible tener en cada sujeto obligado a una persona con esta licenciatura específica, o si estamos dejando fuera muchas personas que no cuentan con la licenciatura, pero que ya tienen una trayectoria de muchos años y mucha experiencia y que pudieran cumplir con este perfil? Adelante, Sofía. Lo hemos platicado a lo largo de estas mesas técnicas. Efectivamente, hay muy poca gente con licenciatura en archivística en el Estado. Eso no quiere decir que no existan, sí existen, y afortunadamente cada vez van siendo más. Quienes han estado teniendo experiencia en los archivos, es la gente que se ha ido habilitando, ya sea de ciencias de la información, los antropólogos, los historiadores, etcétera, etcétera. Entonces, se trata de que sí tenga licenciatura, o sea, ahí sí es una licenciatura en archivística, y se puede poner en la especialidad o en afines, ¿sí? Y que tenga que demostrar que tiene la experiencia, ¿sí? Como todo el mundo sabemos, no porque tengas el título de archivista quiere decir que sepas, y no porque no lo tengas no quiere decir que no sepas. Entonces, hay que comprobar, como en todos lados, en cualquier sistema de concurso o de perfil, dentro de los perfiles mínimos que debe de cumplir esta especialidad, pues hay que ser un poquito abiertos. En el Estado no hay tanta gente, la verdad que son contados con una mano. Afortunadamente ya se está habilitando mucho más gente, y entonces yo sí considero que debe decir que sí tenga al menos el nivel de licenciatura de ciencias, de archivística o ciencias afines, que demuestre su experiencia, ¿no? Entonces es cuestión de que se redacte para tener bueno, que sea acorde a la realidad. De otra manera vamos a tener que estar importando, que tampoco es malo, de otros estados licenciados en archivística, ¿no? Tampoco es malo, entonces, yo creo que sí, pero yo creo que hay que abrir un poco a la gente chihuahuense que de alguna manera tiene esta experiencia, ¿no? Bueno, y en este sentido, sí, adelante, diputada. No, que yo concuerdo con Sofía. Yo creo que definitivamente lo que debemos de procurar es que aquí en Chihuahua pues vaya teniendo gente precisamente preparada en esta profesión y en este tema. Una pregunta, Sofía, sí desconozco yo. ¿Qué serían, por ejemplo, licenciaturas afines? ¿Como cuál? Ciencias de la información, posiblemente antropología e historia, que siempre hemos trabajado los archivos históricos y poco a poco le hemos estado, que no necesariamente tiene que ser un antropólogo, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, también somos contados con la mano los que andamos en el asunto, pero sería ciencias de la información. Puede inclusive haber algún administrador o algún egresado de administración pública que tenga una especialidad en archivística o que sepa del asunto, ¿eh? Entonces, de hecho, tengo entendido, salvo que me saquen del error, en filosofía siempre estuvo la carrera de ciencias de la información y creo que ya está clausurada. Entonces, eran donde se les daba generalmente materias de archivística, porque sería uno de los grandes temas de esta carrera, o sea, no solamente es archivos, sino de ciencias de la información, que saben hacer bases de datos, manejar información, etcétera, etcétera. Pero hasta donde tengo entendido, ya no tenemos aquí en Chihuahua, como tal, tengo entendido que en filosofía se da el diplomado, pero no es una capacitación así específica en archivística. Una de las cosas que hemos estado siempre platicando, pero pues nunca llega a buen puerto, es que se abra la carrera archivística en la UACH o en la UACJ. En algún momento hubo un convenio entre UACJ y la Escuela Nacional de Archivística y Biblioteconomía, y se daba en línea, y luego, ¡pum!, un día desapareció. Entonces,
podemos buscar también que en la UH hay que procurar que ya se abra como tal. Se necesitan muchos archivistas, sí se necesitan. ¿Y la licenciatura en archivo, aquí dónde hay? En México hay 2 escuelas, la nacional y la privada. Y la capacitación que se está haciendo ahorita es a través de los cursos en línea que tienen la GN, que tiene INAI, y algunas asociaciones civiles que también están muy comprometidas con la capacitación archivística. Entonces hay una asociación de archivistas nacional, tengo entendido, que están brindando constantemente capacitación. Y entonces la gente que, sobre todo ahorita nosotros en la Secretaría, estamos impulsando esta capacitación en línea por todo lo de COVID, que son los cursos que están autorizados por INAI, ¿verdad? Pero sin licenciatura, solamente las 2 escuelas, y creo que hay algunos estados por ahí que tienen licenciatura. San Luis Potosí tiene una licenciatura. Bien, Gracias, gracias, diputada. Adelante, Silvia Ramos. Gracias. Sí, no, nada más ahí para comentar. La licenciatura de Ciencias de la Información todavía está vigente y sí se enfoca en el programa, en el apartado de clasificación de la información y actividades administrativas de la misma. Y una de las licenciaturas sí afines a administración, finalmente, al menos en lo que es titular de la dirección, si no tiene conocimientos, puede ser excelente en archivística, pero si no tiene conocimientos administrativos, pues también esa área implica que maneje presupuestos, que maneje personal, que maneje... Entonces, la licenciatura en administración es una de las afines que puede cascar en estos perfiles. Obviamente requiere aprender mucho de archivo y el archivista o ciencias de la información requiere aprender mucho de administración. Entonces, finalmente es una profesionalización constante lo que va a implicar las áreas de archivo y con el apoyo obviamente de Archivo General y de todos los entes. Actualmente los sujetos obligados han estado designando abogados como titulares de la dirección de archivos. Y decía alguien de por ahí en México, es que es lógico porque pues, hay que aplicar la ley, ¿no? Entonces el abogado al menos sabe cómo aplicar la ley. Y se va a llegar de gente que conozcan archivos, mira, ahí está Lick, para que pueda ser operativamente viable la operación del sistema institucional. Entonces, no están peleadas todas las licenciaturas. Lo que sí implica es que sí sean licenciados, porque si ese apartado de tener conocimientos, entonces nos lleva a que alguien que sea muy experto en archivos, porque ha trabajado toda la vida en archivos y no tenga licenciatura, pueda aspirar a tener un cargo de dirección. Y ahí se le va a complicar porque las habilidades para dirigir, pues no se adquieren tanto así por estar muchos años en el archivo, ¿verdad? Entonces, sí debe ser un licenciado titulado también. Bueno, ya eso es parte de los procesos de recursos humanos, ¿verdad? Pero sí que diga que sea licenciado y tener o adquirir conocimientos también en archivística, porque si un director de archivos es muy bueno dirigiendo, pero no sabe nada de archivística, entonces no va a conectar. Entonces, por lo menos sí tiene que involucrarse en el área, aprender del área, capacitarse lo más que pueda y reforzar. Obviamente para todo esto, ahorita no hay ni siquiera todos los sujetos obligados han considerado tener un director de archivos. Y cuando lo piensan, pues primero dicen, ¿a quién? ¿Quién que pueda hacerlo? Como dice la maestra Sofía, no hay tanta gente que conozca. Dentro de las áreas administrativas, algo que refuerza y bastante es aquel administrador o área afín que pueda tener conocimientos en certificaciones de ISO 9000, porque es un control de archivos o control de documentos que maneja la ISO, que puede ser muy bien alineado a la administración de archivos dentro de la institución, es control de documentos. Entonces puede ayudar bastante. En esta parte de dirección tiene que saber procesos, tiene que saber logística, administración de todo tipo, aparte de la información. Entonces, la documentación de fichas técnicas que maneja la ley implica conocimiento de operación de procesos. Entonces, la ficha técnica es la operación de la actividad y hay que documentarla a nivel de procesos. Entonces, ahí es donde esas áreas afines
a lo mejor puede enfocarse en afines en áreas administrativas para que pueda no expandirse, pero pues también entre los abogados, les digo, ahorita hay muchos abogados que están siendo titulares de las áreas de archivo y la ventaja es que sí rápidamente se conectan con lo que se debe de cumplir, ¿no? Entonces empiezan a buscar y demás y básicamente, pero sí la licenciatura todavía está. A lo mejor sería buscar ahí con la UACH, reforzarla, atraer más alumnos, digamos, porque ahorita sí tiene baja población, pero todavía está vigente y pues impulsar más esta capacitación continua de quienes ya estamos en áreas de archivos para fortalecernos. Gracias. Entonces, gracias Silvia. Estamos de acuerdo en la observación del licenciado Camacho de quitar el O y poner un I y le dejamos licenciatura con áreas afines. ¿Es correcto? Perdón, licenciatura en áreas afines. Muy bien. ¿Sí es correcto, licenciado Camacho? Sí, así es. Nada más es cambiar esa letra para No, que cree la obligación. Muy bien, correcto. Sí, justo. Bien, ¿algún otro punto? Licenciado Lazo, no sé si pueda... Ah, muy bien. Me está diciendo que me va a hacer llegar los comentarios por correo. Tiene problemas con el audio. Yo se los compartiré a ustedes. Ahí los platicamos el licenciado Lazo y yo. No sé si sean respecto al capítulo que él me hizo el favor de enviar, que había sido omitido en la última versión que les mandé, que fue la aportación que él tuvo en materia de delitos y de faltas administrativas, me parece. ¿Algún otro comentario, algún otro punto? ¿Algún otro artículo que ustedes hubieran detectado? ¿Alguna cuestión en la redacción? Pues bueno, a ver, adelante, Sofía. Una preguntita. Sí. Aprovechando que está Jorge. Jorge, ¿ustedes podrían hacer la propuesta de lo del patrimonio cultural, de acuerdo con lo que has platicado con la gente de la AGN? ¿Cuál sería la propuesta que sería adecuada para la ley del Estado? Antropólogo, está el micrófono apagado. Listo. Perdón. Sí. Sí, buenos días. De hecho, estaba ahorita revisando de nuevo lo del artículo 10. Creo que puede ser más directo. No sé si pudiéramos visualizar. Sí, ya lo tenemos aquí. Dice el artículo 10, los documentos públicos de los sujetos obligados tendrán un doble carácter, como patrimonio cultural del Estado y como bienes muebles nacionales, y son considerados. La sugerencia que a mí me parece pudiera funcionar es hasta tendrán un doble carácter, 2 puntos y aparte, quitar todo lo que continúa. Es decir, los documentos públicos de los sujetos obligados tendrían un doble carácter, 2 puntos. Número 1, como patrimonio cultural del Estado, de acuerdo con el artículo 71, declarado por disposición de ley para la protección, como está ahí, y 2, como monumentos históricos en términos de el artículo 36, fracción 2, 3 y 4. Así como está, ¿verdad? ¿Por qué esta precisión? Creo que el involucrar el término de bienes muebles nacionales, lejos de ayudar a la comprensión, creo que puede construir a lo mejor interpretaciones diversas, sobre todo porque en el glosario no aparece
la definición hasta la versión que yo tengo de monumento, de bien mueble, y no aparece el de monumento histórico. Entonces, yo creo que si lo dejamos como monumento histórico nos ayuda, porque sobre todo con la modificación que hubo, como les decía al principio de estas mesas, en enero del 2018, la temporalidad ya de los archivos históricos no tiene que ver con los siglos o como se manejaba anteriormente, sino con la vida justamente del ciclo y la determinación que haga cada sujeto obligado en su construcción de archivo histórico. Entonces, creo que este es el primer elemento que pudiéramos nosotros ya desarrollar y si fuera el caso y así lo consideran, pues podemos precisar lo de patrimonio cultural con todo gusto. Gracias, antropólogo. Sí, dice ahí la modificación. ¿Es correcto, Sofía? Sí, sí. Ok. Muy bien. Adelante. También, si me lo permiten, en el artículo más adelante, en el artículo 21 de la denominación de los archivos, en el número 3 que dice archivo histórico, que es la definición que viene desde la ley. La ley dice de patrimonio cultural del Estado. Entiendo que es ley de protección, ¿sí? O sea, es ahí la imprecisión en cuanto a la denominación de la ley, ¿sí? Nada más para corregirlo. Entonces, el compromiso de nosotros sería, a más tardar el día de mañana, estar entregando esta sugerencia que se nos hace. Las personas del Archivo General de la Nación, cuando estuvieron con nosotros en las reuniones, también hablaban de la competencia para la declaratoria de los archivos históricos y en ese sentido ver cuál es el patrimonio documental del Estado y cuál es el patrimonio documental de la Federación. No sé si con el puro artículo 10 es suficiente o si esto en el capítulo que tiene que ver con el patrimonio documental tendríamos que hacer algunas adecuaciones. En términos de lo que es la ley y su reforma, la ley de monumentos que se hace alusión aquí, en realidad no hay sino una sola visión de monumento histórico. Entonces, a mí no me termina de convencer esta división mayor porque finalmente en la fracción 2 de esa ley federal se incluye todo la documentación, dice los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las oficinas y archivos de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios y de las casas curiales. O sea, creo que para fines de lo que se está persiguiendo, y es una opinión obviamente muy personal y producto de estas reflexiones, en la medida en que planteemos como bienes, o sea, como monumentos históricos, los archivos, creo que podemos ahorrarnos muchas malas o buenas interpretaciones y podemos ser mucho más precisos. En fin, esa es la idea que yo tengo y les comparto.
Gracias, antropólogo. Entonces esperaríamos las otras definiciones que tuviera bien hacernos llegar. Gracias. Sofi, ¿sí es todo? Gracias. Okay, sí, ahí lo vemos. Como les comentaba respecto a este tema, todo lo relativo a patrimonio cultural de la nación, de alguna manera que pude identificar y que me pareció que no había razón para hacer mención en la ley, lo quité, pero si gustan ustedes hacer un análisis de dónde deba de ir específicamente, ya con las observaciones que nos haga a favor el antropólogo Carrera, pues las incluimos con todo gusto, pero esperaríamos básicamente esas definiciones. ¿Algún otro punto que tocar? Miren, a mí me surge una duda, porque finalmente las leyes las tenemos que ver en su aplicabilidad futura, no tanto en la pureza y en la consistencia del cuerpo que la inspira y que le va dando forma. Cuando los archivos históricos fueron declarados patrimonio del Estado, se dice en la ley que esta declaración finalmente tiene que ver con un tratamiento especial y con asuntos de presupuesto. Así es. Así está escrito en la ley. El artículo 71, ¿verdad, Sofía? Perdón. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, aquí la pregunta que a mí me surge a raíz de esta ley general de archivos es: ¿quién asume la responsabilidad expresa de los presupuestos para atender todos los archivos históricos? Podrá ser la respuesta, bueno, es responsabilidad de cada sujeto obligado. O se está pensando de una buena manera y de una buena vez si tiene que ver con parte de las responsabilidades del Archivo General del Estado. Porque dejarlo así, a mi juicio, es no avanzarle en la historia que hemos tenido en mucho con la suerte de los archivos históricos. Sí. Mira, hay dos elementos que tienen esta declaratoria, los archivos y las lenguas. Antes de que existiera toda esta problemática esta situación real de lo que es la Ley General de Archivos, siempre se tuvo un programa de rescate de archivos históricos en el ICHICUL y así sigue en la Secretaría. Tenemos un área de archivo histórico, ¿sí? Que ahora con esta nueva propuesta, bueno, se integra pues a todo lo que es la gestión documental. Pero el archivo histórico sigue funcionando para la clasificación y la conservación de los acervos, etcétera, etcétera. Y se trabaja de la mano en la Dirección General de Archivos. Y en lo que respecta a las lenguas, tenemos un departamento de lenguas indígenas, que también estaba desde el ICHICUL, que se dedica precisamente a hacer este salvamento, registro de lenguas, publicaciones en lenguas, programas en lenguas, y esto es como se justifica ese tratamiento especial dentro de la estructura de la Secretaría. ¿Ya? Entonces, hay dos programas específicos para dar continuidad a estos archivos históricos ya declarados como tales. O sea, el Estado debe de tener un presupuesto específico, nunca es suficiente ni es mucho, pero existe un programa como tal. Sí, Sofía, pero más bien lo que hemos trabajado son archivos históricos municipales. ¿Sí? Más o menos con un horizonte medible, alcanzable, algunas veces ha llegado a los 40 y tantos, el trabajo, en fin. Pero hoy estamos hablando de archivos históricos de un montón de sujetos obligados. O sea, a ver, estamos hablando de que ese fondo de la Secretaría de Cultura hoy va a estar en el archivo histórico del Poder Judicial, en el Poder Legislativo. No, eso, a ver, la ley de archivos es muy clara que los archivos históricos también son obligación de cada sujeto obligado, ¿sí? El archivo histórico no se le puede traspasar al archivo histórico que tenemos en el INAH si ellos no están de acuerdo y si no viene organizado, ¿sí? En este sentido, la ley de archivos
está establecido que es obligación de cada sujeto obligado, como lo establece la ley general, de tener su archivo histórico, ¿sí? Y dice por ahí que está en función de su presupuesto, pero quien tiene que tenerlo porque es el último paso en donde se hace la conservación de la memoria, aunque no lo tenga como un archivo abierto al público, lo debe seguir conservando en el archivo de concentración en tanto no se decida hacerlo. Pero este proceso de determinar del Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial qué parte es archivo histórico forma parte de este proceso de esta ley general y de esta ley de archivos. Nosotros tradicionalmente lo habíamos hecho pues porque siempre hemos trabajado en la recuperación de la historia a través de los archivos municipales, etcétera, etcétera. Por eso ahorita ya está integrado en la Dirección General de Archivos de la Secretaría, ¿sí? Para que el archivo histórico, estamos nosotros rescatando el archivo histórico del Ichicul, porque está en las bodegas, y es el institucional también, además los que se tienen de archivos municipales, ¿sí? Este trabajo es muy largo, tú lo conoces muy bien, es muy largo, sí, tiene muchísimo tiempo que se está trabajando en él, ¿sí? En tiempos del Ichicul y antes de que hubiera esta ley, se estuvieron rescatando archivos, porque era lo que hacíamos, rescatar archivos. El INA y el Ichicul siempre lo estuvimos haciendo, y ahí están los frutos. Ahora ya los archivos históricos forman parte de la gestión documental de cada sujeto obligado. Por eso se hace... Pero ahí la duda, Sofía, perdón, es por qué al municipio no lo vemos como sujeto obligado y que tenga la responsabilidad también de sus archivos históricos. No, sí los vemos. Sí los vemos. Yo ahorita no ando rescatando archivos ya. Les estamos diciendo, a ver, tiene que echar a andar. O sea, ya entramos en otro proceso. ¿Sí? O sea, ya estamos entrando con los municipios en otro proceso. No, antes sí lo hacíamos y de hecho no hemos vuelto a decir, a ver, ¿a quién le organizo su archivo? Al contrario, le estamos diciendo, ¿a usted lo tiene ahí? Bueno, qué bueno que lo tiene y vamos, hacemos el diagnóstico y empezamos a hacer toda la introducción de que ya no es una cosa que me la va a dar, sino que usted tiene que iniciar todo el proceso, etcétera, etcétera. O sea, así ya entramos en toda la gestión. Entonces, en sentido práctico, la idea del presupuesto es que cada sujeto obligado etiquete y genere su iniciativa. Sí. Esa es la intención. Si recuerdas el comentario de la gente del Archivo General de la Nación, siempre dijeron, los archivos del Estado no son un gran depósito de archivos, ni de concentración histórico. Son los normativos, los que hacen la capacitación, los que conducen, que se aplique la ley en las obligaciones de cada sujeto obligado. O sea, ya es otro esquema del que nosotros trabajamos muchos años. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, antropólogo. Si hubiera algún otro comentario respecto a algún otro punto que hayamos pasado por alto. Adelante, licenciada Rascón. Bueno, nosotros es con respecto del artículo 77, no sé si ya terminaron con el patrimonio. El artículo 77 se refiere a todo lo que sería las reuniones para el Consejo Estatal de Archivos y, bueno, la reunión pasada quedamos en revisar si era adecuado manejar el modelo del Poder Judicial, perdón, de la Fiscalía, ¿verdad? De la Fiscalía. Y bueno, nosotros les traemos una propuesta de lo que sería conforme al Plan de Desarrollo Municipal, bueno, y al Plan Estatal de Desarrollo. Con este mismo se manejan el área de desarrollo municipal. Bueno, nuestra propuesta vendría... ¿O el Excel o el Excel? Nuestra propuesta es por regiones, la región Juárez, Casas Grandes, Cuauhtémoc, y por ahí atendiendo a toda la experiencia que tiene la maestra Sofía Pérez, ¿verdad? Pues vimos que los grandes municipios, para coordinar a nosotros municipios que son un poquito más pequeños y que tienen menos recursos, sería adecuado también poner las subregiones, como viene exactamente aquí. Para hacerlo un poquito más esquemático, hicimos un
pueden ir trabajando juntos y que pueden tener un representante ante el Consejo Estatal. Así que con este tipo de división haríamos más viable el número de representantes ante el Consejo Estatal por parte de los representantes de los municipales. Se nos reduciría bastante. Y luego, bueno, también hicimos un Excel en donde ahí podemos ver cada una de las regiones y cómo podemos estarlas. Serían 2, 4, 6 regiones. Sí, serían 6 regiones. Y todas estas subregiones. Y todas esas subregiones, son alrededor de 20. Son como 17 por ahí o 19. No sé. Está la intención de hacer esta división un poco más amplia es porque siempre terminamos con que nada más los municipios ricos y grandotes trabajan, pero no establecen coordinación con los demás. Y se perdería la participación de los chiquitos en un consejo, que sería el órgano que los podría realmente apoyar y buscar que ellos participen. Si los dejamos bajo el cobijo siempre de regiones grandes, etcétera, se va diluyendo y nunca se acaban de integrar. A lo mejor no serían 67, pero podrían ser 15, no 17 o 19 que nos salió. Se puede revisar otra vez esta regionalización y que sean al menos 4 municipios o 5 municipios que estén comunicados realmente entre ellos, que tengan, que formen parte de alguna región, de tal manera que no se deje tenemos en el estado 67, de esos municipios son, no sé, unos 8 o 10 que son bastante grandes y que pueden ser bastante autónomos, pero el resto están generalmente para cuestión de archivos en la calle. Entonces, de lo que se trataría es que este consejo los tome en cuenta, como tales, ¿no? Para que se puedan ir integrando lo más rápido posible y no estaremos bajo el cobijo de otros municipios, bueno, que son los grandotes, ¿verdad? Entonces, que sí este consejo asuma ese principio de que si tiene cierta representatividad, podremos avanzar más rápido. Pero bueno, es una propuesta adicional, ¿no? Porque cuando decimos la zona fulana más los distritos de Mina, de Arteaga y no sé qué, se pierde y no se sabe exactamente cómo vamos a trabajar, ¿me explico? Entonces, si bien esta es la operativa del Ejecutivo, pues es una forma, pues, de cómo los municipios están coordinados con el Ejecutivo a través de la Secretaría de Desarrollo Municipal, que ellos inclusive ya también tienen, pues, toda esta regionalización, pero también tiene otras subregiones que agrupa a estos. Esa no, ahorita no la manejo yo, pero podríamos revisar como tal, ¿no? Para que fuera más ejecutivo el trato y la representatividad. Correcto. Aquí mi duda es, nada más la representación en el consejo sería de las regiones, no de las subregiones, o también de las subregiones que ustedes están manejando. Es también de las subregiones, pero si se ve que es muy complicado, yo insisto, bueno, podríamos decir que la organización la determinará el consejo en su momento, con este espíritu. O podemos hacer las subregiones. Sí, no, yo no tengo ningún problema, les digo, el modelo de la fiscalía que tomé fue porque, pues, era el modelo que teníamos a la mano. Me queda claro que no representa el modelo de fiscalía no representa de manera alguna una equidad en otras materias y particularmente de archivos. Yo no vería ningún problema en la división que ustedes están haciendo, de hecho me parece mejor. Aquí mi única preocupación sería de alguna manera sí darle la atribución al consejo para alternar o decidir cómo se va a dar esta representación, porque con las regiones estoy totalmente de acuerdo, básicamente es el mismo número, un número inferior al que yo planteo aquí de la Fiscalía, pero sí las subregiones ya se me va muy arriba del número de integrantes del consejo, que era lo que platicaba con ustedes, que me preocupaba hacer un consejo voluminoso que no tuviera la operatividad necesaria,
pero de alguna manera podemos encontrar en la redacción pues la posibilidad de darle al Consejo la atribución de decidir la alternación y la representación de cada una de estas subregiones. Si hay algún otro comentario, a mí me parece bien la propuesta, pero si hay algún otro comentario respecto a esto, bienvenido. No estoy viéndolos a todos, no sé si... No, bien, gracias. ¿No? ¿Todo bien? Ay, perdón. Tú, Ana. Ok. Una propuesta, soy Saraí. Estoy aquí en la DGA. Sí. Una propuesta sacando cuentas si podemos agrupar, ahorita en este mapita están agrupados máximo cuatro municipios, entonces podríamos hacerlo de 5 en 5 para que nos quede serían 13 subregiones, entonces ya se reducen en 4, se reduce 4, entonces es un poquito menos. Más manejable. Digo, no, yo no veo ningún problema respecto a las subregiones, pero sí dar la posibilidad de que el Consejo pueda decidir de alguna manera una integración práctica. O si ustedes consideran también, o sea, digo, a mí se me hace grande el Consejo, pero si ustedes consideran, el Consejo se va a reunir, creo, mínimo 2 veces al año, ¿ah? 2, 3 veces, sí. O sea, no, yo tampoco estoy casado con la idea de que no sea numeroso. Podríamos dejarlo así, respetando el trabajo que ustedes ya se dieron a la tarea de hacer. Aquí nada más mi duda sería si alguien más tiene algún comentario respecto a esta representación y cambiamos este modelo por el de la fiscalía que teníamos, que a mí tampoco me convencía mucho, pero era el que teníamos ahí a la mano nada más para dar cumplimiento a la representación democrática de los 67 municipios en el estado por este consejo. No sé, diputado, ¿hubiera algún tipo de observación al respecto? ¿Usted que va a formar parte del consejo? Se hace que tiene apagado ahí el audio, diputado. Bien. Entonces, ¿algún otro comentario al respecto? Bueno, ahí nomás, Saraí, te encargaría de quitar el compartir pantalla para poder ver así a todos, porque no sé si alguien está levantando la manita y no lo veo. Arriba. Ahí, eso. Bien. Nos estamos llevando de tarea a esperar las observaciones que nos pudiera hacer el favor de hacernos llegar el antropólogo. Creo que con las observaciones que hizo el antropólogo damos cumplimiento a las observaciones que nos hizo la licenciada Fernández del artículo 10 respecto al doble carácter de los bienes en Chihuahua. Con lo que quitamos de ahí, creo, salvo que podamos consultarlo con ella en una reunión o ya en privado le comento este cambio. Pues no sé, ¿alguien más que tuviera algún otro tema que nos está quedando pendiente de esto? Bueno, voy a impactar los temas que Silvia Ramos nos hizo favor de comentar en el glosario. También. Y nosotros hacemos los artículos del 84 al 87 para homologarlos con la ley general. Muy bien. Y el licenciado Lazo me pidió que ahí me hace llegar los comentarios que él tiene. Uno de ellos ya lo acabo de hacer, que es la numeración a partir del artículo 100 se movió y quedó rebrujada, pero ya ahorita lo corregí. Supongo que va a tener otros comentarios que me va a hacer llegar y que yo los compartiré con ustedes. Adelante, licenciada, en común. Buenas. Bueno, nada más, no sé si porque me sacó un ratito el sistema y ya no me podía volver a conectar, una disculpa. Pero yo quería hacer un comentario, no sé si se haya tocado o no, en los transitorios, el artículo 2, donde dice hasta en tanto se expidan el catálogo de disposición documental y demás normas para terminar los procedimientos para ningún documento. Aquí no sé si valdría la pena poner de ningún documento de archivo, porque sí hay una diferencia entre que es un documento de archivo y lo que es nada más un documento. A mí me preocupa, y lo mencioné creo en alguna de las otras reuniones que hemos tenido, porque hay, no sé, una parte de lo que es el expurgo o las cosas que de alguna manera se llevan al reciclado.
Si lo dejamos nada más como eliminación de ningún documento, pues es prácticamente cualquier cosa que tiro al cesto de la basura. Entonces, si podemos agregar, digo, yo quisiera que sí nos instruyeran un poquito más quienes conocen más de este tema, que sí pudiera agregarse de ningún documento de archivo, no nada más dejarlo como ningún documento. Me parece, es una preocupación, yo sí la tengo porque sí creo que hay muchas áreas, dependencias, incluso aquí en el Poder Judicial, que hacemos reciclado con los documentos que de alguna manera no están siendo funcionales en la oficina, lo que son copias, lo que son minutarios de oficios que ya no tienen ninguna razón de ser. Entonces, el dejar ningún documento es no hacer nada hasta que tengamos el catálogo de disposición documental autorizado. Entonces, esa es una preocupación. No sé si alguien me pueda ayudar un poquito con esto. Y si podemos dejar un documento de archivo. Está así porque, así como dices tú, se corre el riesgo de guardar mucho, se corre el riesgo de tirar lo que no es. Mientras no exista un procedimiento para el expurgo y no se tenga documentado que expurgaste, o no se tenga el procedimiento de expurgación y quién lo tiene que hacer, se puede tirar muchas cosas que nadie va a saber qué es. Entonces, la intención obviamente es la conserva, en tanto no esté el sistema trabajando o no esté hecho todo el procedimiento de las diferentes etapas, es responsabilidad, claro, de cada una de las áreas. Realmente se corre mucho el peligro, como sabemos que sucede, es que se tiren documentación que por un criterio personal o por un criterio equivocado se expurguen documentos que sí tienen valor documental. Entonces, si no tienes hecho todo tu proceso y no tienes hechos tus inventarios y no tienes integrados tus expedientes, ¿qué estás expurgando? ¿Sí? El expurgo es un paso después de que tienes echado a andar tu sistema institucional de archivos de acuerdo con toda la normatividad. Entonces, sí, ya puedes hacer el expurgo. Entonces, porque si no le ponemos así exactamente eso, no puedes tirar ni uno hasta que no empieces a trabajar. ¿Por qué? Pues porque la experiencia que tenemos es que la gente, antes de que vengan a decirme cómo, tiro lo que no quiero que vean. ¿Sí? Hay que evitar eso. ¿No podemos ser más específicos respecto a documentos? O sea, acotar un poco más el término de documentos, tal y como dice la licenciada, ¿cómo? No se puede tirar nada porque no sabes qué estás tirando. Pero, por ejemplo, documentos originales, firmas originales, cuestiones así por el estilo. Claro. Me queda claro, pero sí, por ejemplo, el tema de las copias serográficas y cuestiones así, que también en el Congreso del Estado hacemos mucho reciclado. Es que ahí está la confusión. Si tienes integrado tu expediente que de acuerdo con la normatividad, no tienes por qué tener nada que expurgar. Si tú estás tirando algo, es porque no tienes realmente el sistema establecido. ¿Y quién lo va a definir o quién va a vigilar o quién se va a hacer responsable de la información que se tire? ¿Sí? Entonces, ahora, cada quien es responsable de lo que hace, pero la intención de esto es proteger la pérdida de documentación en tanto no existe el sistema. Ya cuando existe el sistema, pues no hay ningún problema. Ya se sabe quién lo tira, cuándo lo tira, qué es lo que sí se tira, cómo tiene que estar integrado el expediente, etcétera, etcétera. Pero, perdón. Ahí sí. ¿Había levantado la mano Silvia? Sí, nada más aquí, en relación a, bueno, en el glosario dice documento de archivo, no sería alinearlo, no está de más para que se identifique, porque sí, efectivamente se generan muchas copias y demás, y pues no son documentos de archivo en función a la definición que tiene ahí entonces, indicar que no se debe eliminar ningún documento de archivo no está de más, porque ya estaríamos trabajando sobre sistemas. Y como lo dice la ley de archivos actual, ¿no? Que no se puede eliminar en tanto no se cuente con los instrumentos de control archivístico. Entonces, eso respalda que no se, pues como dice la maestra Sofi, ¿qué va a tirar si ni siquiera está identificado lo que debe de tener? Entonces, si no están los instrumentos de control, pues no puede hacer, como dice, un expurgo o una identificación de esto sí, esto no.
tiene que generarse las fichas de valoración, tiene que generarse el catálogo de exposición que se derivan de las fichas de valoración, de las, sí, ¿verdad? Fichas de valoración. Entonces, si no está nada de eso, pues no se puede trabajar, es lo que hemos comentado, ¿no? Ahorita es mucho la preocupación de qué es lo que podemos y no podemos tirar, pero la preocupación debe de estar en que debemos documentar antes de que podemos tirar para poder identificar qué es lo que debe de existir de información en el sujeto obligado y posteriormente iniciar con los procesos de expurgo, depuración y demás. Claro está que cuando vemos o que imprimimos una hoja y decimos, hasta no sirve, pues no es un documento de archivo. Desde ahí, ¿verdad? Nos damos cuenta. Pero tratándose de originales que deben de existir, pues obviamente es la identificación de que es documento de archivo. Entonces, no está de más que diga ahí documento de archivo porque la determinación de no eliminar está en función de que si no existen los instrumentos de control, no se puede eliminar nada. Y ahí va junto pues mucho trabajo previo, ¿no? Entonces, yo sugiero sí que pueda ponérsele, maestra Sofía, no sé qué opina usted, que pueda ponérsele documento de archivo, que aunque le pongan documento de archivo, de veras, nosotros aquí en el instituto lo hemos vivido, estas son copias, está identificado que son copias, porque ya tenemos los instrumentos de consulta, que es el catálogo de exposición, ya está determinado cuál es el original y cuáles son las copias, y aún así hay temor, porque depende del titular, del sujeto obligado, la eliminación o la determinación de aprobación de bajas documentales. Entonces, hay temor. O sea, todavía tenemos aquí varias cajas de copias que están identificadas como copias, no son documentos de archivo, pero lo que señalan es, los titulares es, necesito entrar a revisar porque yo no quiero que se elimine nada de lo que no esté seguro que se va a eliminar. Entonces, es parte de la operación. Y sí va saliendo conforme van ustedes avanzando. No es nada más sacar copias y ya elimínenlas porque se identificó, ¿no? Debe haber una aprobación, una validación del grupo interdisciplinario porque son los titulares. Y como los titulares no están seguros de lo que hay desde hace 10 años o 15 años, entonces ahí entra el temor. En transparencia sí hay solicitudes que piden información de hace 10 años o 15 años. Entonces, cuando se opera o empiezan a operarlo ustedes, van a dar cuenta de todas esas variables. Sí es apropiado que pudiera ponerse ahí documentos de archivo y lo demás pues implica que tenga todos los instrumentos y todo lo que es necesario para validar una baja para poder hacer bajas. En tanto, pues vamos a preocuparnos más por lo que necesitamos hacer antes de las bajas, porque las bajas están determinadas y es claro, no hay más complicación. Gracias. Gracias, licenciada. ¿Ven como algún comentario? Sí, pues nada más abundando un poquito más, por supuesto que estamos enfocados en lo que son los instrumentos de control y todo eso, pero yo sí considero que dejar el artículo así tan abierto a ningún documento es amarrarnos a todo mundo a no tirar una sola hoja. O sea, está tan abierto que se queda la limitante de decir no tires nada. Entonces, todos los que estamos haciendo cualquier tipo de reciclado de lo que sea, hasta porque imprimimos mal una cosa, es decir no, porque ese es un documento en el sentido amplio de la palabra. O sea, yo sí creo que es necesario acotarlo a que tenga que ser un documento de archivo. Y para eso, como lo veíamos anteriormente, ya clasificado documento de archivo, pues obviamente es el que no se debe tirar a menos que tengas un dictamen o una aprobación por parte del grupo interdisciplinario quien tenga que hacerla. Mi aportación es porque a mí sí me preocupa que dejemos nada más ningún documento, nadie, en ningún lado podemos tirar nada, según este artículo, nada. O sea, simplemente todo lo que sea un documento escrito que diga algo, no se puede tirar. Me queda claro en este aspecto. Obviamente estamos hablando de una materia transitoria a partir de la entrada de vigor de la ley. Estoy comprendiendo, según lo que estaba hablando ahorita Silvia, es que aún y cuando le pongamos documento de archivo,
esto implica que tendrá que determinarse a través de los cuadros de clasificación y a través de los esquemas de disposición qué es de archivo y qué no. Es decir, aun y cuando nosotros le pongamos de archivo en este artículo, de todas maneras tendremos que tener todos estos elementos que nos darán la pauta para saber qué disponer y qué no. Entonces, obviamente esto depende de la transitoriedad de cuando la ley es aprobada y es promulgada y cuánto tiempo le va a llegar al sujeto obligado a hacer todos estos instrumentos para determinar qué es un documento de archivo, qué es un documento que se puede disponer y qué no. Esto obviamente depende de la rapidez con que el sujeto obligado se allegue de estos elementos para poder clasificar. Entonces, entiendo que aún y poniéndole la palabra documento de archivo, no, de alguna manera, tampoco asegura que usted pueda disponer desde los parámetros que tenía anteriores a la promulgación de la ley, poder disponer o no. Vamos a seguir teniendo la misma incertidumbre hasta en tanto no establezcamos la materia de disposición de los documentos. Al menos así yo lo entendí. Adelante. De alguna manera sí, perdón, de alguna manera sí, porque ya nos da la misma ley una definición de que es un documento de archivo. Y entonces deja la posibilidad de que lo que no es un documento de archivo sí pueda eliminarse. Ese es mi punto de vista. Adelante, primero sí, la licenciada Rascón y luego el licenciado Camacho, no sé si está levantando la mano. Bueno, en el catálogo de disposición documental, al final ponemos un listado de los documentos de comprobación administrativa inmediata, que esos son los que pudiéramos nosotros prescindir de ellos en un lapso de 6 meses a un año, aproximadamente. Y bueno, variará dependiendo de cada institución. Entonces, yo desde el punto de vista práctico y de trabajo, que es lo que yo siempre les digo, o sea, a nosotros nos ha servido muchísimo el segundo transitorio, que es un copy-paste de la Ley de Archivos del Estado, de la del 2013, de aquí de Chihuahua. Nos ha servido muchísimo en el aspecto de que si ese transitorio no existiera, créanme que muchos de nosotros no tendríamos ahorita trabajo. ¿Por qué? Pues porque cuando llega una nueva administración, cuando hay un cambio de jefatura en alguna unidad administrativa, lo primero que se ve son los espacios que están resguardados, en donde están resguardados los documentos y donde están hechos bola y yo necesito este espacio y lo sacan y se deshacen de los documentos. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos ha servido mucho para la conservación. No sabemos de qué. No sabemos si son documentos de archivo, no sabemos si son documentos, si son cajas de fotocopias, pero en ese ínter y mientras investigamos, pues a nosotros nos ha servido mucho. ¿De qué? Bueno, conservar la documentación que en algún momento dado va a ser trabajada y vamos a saber si nos sirve o no como un documento de archivo. Entonces, en ese sentido va mi comentario. Gracias, licenciada. Adelante, licenciado Camacho. Sí, mi opinión sobre el tema es que, bueno, en el terreno de lo ambiguo es donde surgen los problemas y no creo que agregar la parte que sugiere la maestra Bencomo reste, más bien abona. No creo que sea mayor conflicto especificar y así tal vez ayudar a alguien que pueda malinterpretar la ley, o sea, o el artículo transitorio. Creo que sí abonaría. Independientemente que entiendo perfecto que cómo se tendrán que clasificar los archivos, sí sería bueno que se agregara. Gracias, Luis. Esa es mi opinión. Pues bueno, ¿cómo decidimos esto? ¿Qué les parece? Digo, ¿hay alguna parte flexible de los dos aspectos respecto a incluir la palabra archivo o dejarlo abierto en archivo? ¿O ustedes consideran que la materia transitoria de alguna manera esto ayudaría para obligar a los sujetos obligados a que se apuren en materia de hacer sus clasificaciones? Pues a mí, o sea, digo, a mí también como tilichero que soy, me causa incertidumbre
al menos desde mi muy mínimo punto de vista de un poder legislativo, yo genero una cantidad inmensa de documentos, nada más en elaborar un documento que se ve en comisión y que me lo corrigen y que me lo devuelven y que me lo traen. Todo esto yo lo estoy considerando como un proceso de papelería previo a un documento final, y para mí archivo es el documento final de este proceso. Entonces, y me estoy dando cuenta que no, y me está surgiendo la misma inquietud que le surge a la licenciada en cómo, respecto a la cantidad de documentos que ahora no voy a poder disponer, al menos en esta transitoriedad, y que voy a tener ahí, pues al rato me voy a quedar yo sin cubículo, ¿no? Entonces, creo que es justificada la preocupación, al menos desde mi perspectiva y de una perspectiva meramente operativa, como de todos nosotros, yo creo que aquí presentes, pero yo no sé si establecer el término de archivo de alguna manera esté contribuyendo a poder hacer un poquito más concha como sujeto obligado para poder determinar nuestros sistemas de clasificación y de disposición. Adelante, había levantado la mano Silvia Ramos. Sí, yo. Gracias. Bueno, ahí del Congreso, pues ustedes también están bastante avanzados, ya tienen un catálogo, entonces por ese lado no debe usted preocuparse, ya sabe dentro de lo que usted genera qué es lo que es un documento de archivo. De los sujetos obligados, pues no pueden hacer concha porque aparte el catálogo de disposición es una obligación de la ley de transparencia que ya se está verificando, y el incumplimiento pues deriva en denuncias a veces por la misma sociedad o las que derivan de las verificaciones. Entonces, tiene que trabajar el sujeto obligado con el catálogo de disposición. Y ponerle documento de archivo, le digo, pues no está de más, porque la definición que tenemos en el glosario dice documento de archivo, no dice nada más documento. Entonces, a lo mejor lo que manejaba Lili, ese concepto de documentos de comprobación administrativa inmediata puede ser útil, sin embargo, no recuerdo si viene detallado en la ley, en el reglamento sería muy útil. Pero sí ponerle documento de archivo no está de más. Al final de cuentas, es la identificación de qué es lo que debe documentarse, que tiene valores primarios y valores secundarios, y que no se va a poder eliminar si no tiene los instrumentos de control, sea documento o documento de archivo, o como se le ponga, pero vaya a alinearlo al concepto de documento de archivo, que es el concepto definido aquí en el glosario de la ley. Además, y finalmente el control de lo que se elimina, primero, pues ya hablando de expedientes, de baja documental, pues va a tener que contar con todo el proceso, ¿no? Entonces, sí, para no saturar, miren, la experiencia que comentaba anteriormente también Lili de lo que solicitó Fiscalía es por todas las copias que saca para los trámites de carta de no antecedentes penales. Son copias. O sea, de inicio tienen información de datos personales. Entonces ahí lo que tiene que hacerse a partir de archivos es identificar qué necesita resguardar. Y las copias pues no son un documento de archivo que requieran para sus actividades o la documentación de sus actividades. Entonces eso ayudó para que el Consejo Estatal de Archivo determinara que podría eliminar esas copias. Pero ya de ahí, que le está sucediendo a todas las dependencias que tienen cantidad de copias, y el problema es que las tienen en los archivos, pero no saben efectivamente cuáles son copias y cuáles no. Por eso es lo que maneja, lo que comentaba la maestra Sofi. Entonces, tiene que analizarse primero todo ese archivo a partir del catálogo de disposición documental. Claro está que expedientes jurídicos como los que maneja el tribunal, pues tienen años de ya estructura documental, entonces eso no van a batallar tanto. Donde probablemente batalle el tribunal, que es lo que empieza a trabajarse, es toda la parte administrativa, todo lo que no es su esencia de actividad, ¿no? Igual que el Congreso, pues toda la parte legislativa está documentada y es histórica y ahí está. Pero cuando nos topamos con que hay que documentar todo lo administrativo y todo lo de las otras áreas de apoyo, ahí es donde decimos, ¿y esto qué, no? Entonces, meter el concepto de documento de archivo no es mayor complicación, me parece, se puede meter, y con esa información de que pues igual si no se tienen dos instrumentos no se va a poder eliminar nada, y de ahí partimos. ¿Para qué? Pues para que también este trabajo de sistema institucional
permita a las áreas de archivo de trámite identificar que no necesitan sacar tantas copias y guardarlas. Porque lo que se hacía antes era, metan todo lo que tengo en la oficina y mándenlo al archivo, como esté, sin identificar, sin clasificar, sin saber que sí es y que no es, si es lo que debe de ser. Entonces, todo eso implicaba más tiempo e implicará tiempo para el archivo, analizarlo, ¿verdad? Pero al menos que de arranque el sistema institucional, todo eso esté bien identificado. O sea, ya no saqué copias si no la necesita. Si la saca, no las meta a los expedientes de archivo y otro tipo de detalles operativos, que pues la ley nos va a servir, nos va a ayudar al momento de iniciar las operaciones. Entonces, poner archivo, documento de archivo no está de más, es útil. Finalmente no se pueden eliminar de todos modos si no hay instrumentos de control. Gracias. Para dar seguimiento y termino este tema, me parece entonces los argumentos ya establecidos que son, vamos a poner documento de archivo. Tentativamente yo me comprometo a que se explique esta problemática dentro de la discusión que haya en las Comisiones Unidas, y si es necesario, es menester, pues tendría que volverlos a molestar en este tema a ustedes para que expliquen los dos aspectos y cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios respecto a esta terminología, que supongo que puede surgir la duda ya en la discusión de las comisiones. Entonces, nada más, yo lo incluyo tentativamente y en dado caso, pues se les va a plantear a las comisiones. Si hay alguna duda, los tendré que volver a molestar a ustedes con este tema, ¿sí? Pues bueno, ya son las 12:15. A mí me gustaría ya de alguna manera cerrar este ciclo y volver a tener una reunión el jueves, pero ya con la idea de que pueda ser la última que tengamos en este tema ya para el documento. A mí me parece que ya hemos avanzado bastante, ya hemos definido, ya nada más quedan algunos detalles que con gusto pueden hacerse a través de pues, el chat que tenemos. Pero yo creo que ya una reunión presencial, pues ya nada más nos da para una. Aparte, muchos de nosotros, o muchos de ustedes, yo no, pero muchos de ustedes ya empiezan el ciclo vacacional a partir del día 17. Entonces, me gustaría ya por lo menos dejar cerrado el ciclo de la mesa para poder estar ya a lo que me diga la diputada Gámez respecto a las Comisiones Unidas y ya poder llegar ahí con el proyecto para discusión. Pero esto no garantiza que no nos volvamos a molestar, particularmente en todas las dudas que puedan surgir dentro de la discusión de las Comisiones Unidas, que no creo que sean muchas, porque de alguna manera van a confiar en el documento base que nosotros los estamos mandando, pero pues bueno, pueden surgir. Entonces, con esta idea, nos volveríamos a reunir el próximo jueves, si están ustedes de acuerdo, para ya poder cerrar este ciclo de la mesa y poder estar ya en posibilidad de presentar un documento final a las Comisiones Unidas. ¿Les parece bien? Muy bien. De acuerdo. Muy bien. Entonces, pues yo ya quedo a recibir todas sus propuestas. La diputada Gámez se tuvo que retirar porque tenía ahorita la Junta de Coordinación Política. Me pidió que nos disculpáramos aquí en el chat. Entonces, pues nos veríamos el próximo jueves a las 10 de la mañana si están todos de acuerdo, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Les agradezco mucho su presencia y pues ahí con las correcciones que voy a ir dando, les mando un documento en estas próximas 24 horas, ¿ok? Gracias. Gracias.